Vamos a ir arrancando. Diego, ¿cómo salís de audio? Hola, hola. Bien. Así llegó. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Espectacular. Bien, bien. Muy bien. Mejor es imposible. Che, así que bueno, siempre somos puntuales y no va a ser la excepción. Así que vamos a ir arrancando y tomando velocidad. ¿Sí? Gracias por estar. Ah, hoy nos convoca el tema de esto de la transformación digital y en el Club Actec, de alguna manera, venimos, o esto de transformación digital termina siendo nuestro aterrizaje después de todos estos años de, de primero darnos cuenta de lo que estaba pasando en el mundo, de cómo la tecnología nos venía cambiando y de tratar de ayudar a unir el ecosistema y poner mucho esfuerzo en ese lugar. Bueno, había un momento donde nos planteábamos, bueno, ¿cómo hacemos para que esto agregue valor? ¿Cómo hacemos para que esto aterrice por parte de los actores principales, que son los productores en gran medida? Y bueno, empezamos a masticar, y bueno, esto, en el fondo entendimos que había una cultura nueva atrás y este desafío de transformar digitalmente, transformar culturalmente, es un poco lo que queremos desandar con Joaco y con Diego. Así que sí, contarles que desde el club lo que estamos aterrizando, toda esa primero visión y después entusiasmo por armar masa crítica y ahora por poner esto en valor, es de alguna manera colaborar en transformar la cultura de las empresas. Eh, para eso vamos a estar conversando con Joaco, que es otro de los socios del Club Actec. Está formado en recursos humanos desde la academia y en marketing desde la profesión y empezó trabajando en el mundo digital, empezó trabajando para empresas del mundo digital y hace 8 años está trabajando con toda esa expertise en el agro desde Río Cuarto. Y Diego Pons, ya en el sector es muchísimo más conocido, participó en el movimiento CREA en diversos roles, fue uno de los organizadores de los primeros congresos donde se hablaba mucho de tecnología. Después está trabajando mucho en lo que es cultura organizacional, corregime Diego, y nunca me va a salir de corrido el título del doctorado que estuviste haciendo hace 3 años, y que no sé si entregaste la tesis, y me mata la curiosidad a ver si ya te puedo decir doctor, o me vas a acusar de usurparte el título. No, todavía no me podés decir doctor. Creo que es tan árida la tesis que calculo que de acá a 4 años, 4 años me va a poder decir doctor, si todo se alinea. Pero bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y gracias, ¿no? Fede y Joaco. Veo muchas caras conocidas acá. Opino igual que vos sobre Saladillo. Conozco a alguien más también de Saladillo, pero bueno, Diego Curate es casi, te diría, lo van a poner en la Embajador, rotonda. Lo van a un poner en la embajador rotonda. plenipotenciario. Sí, sí. Va a estar en la rotonda cuando digamos, míralo, el Diego Curat, qué grande, a dónde está en la rotonda de Saladillo. Bueno, Bueno, pero puede estar acá buscando vamos. cosechadora nomás. También puede ser esa, puede ser. Eh, Sí, sí, Diego y Joaco, a ver, para ir entrando en calor, ¿no? Yo no me acuerdo si te escuché a vos o a Mariana la primera vez, otra compañera que tenías en el doctorado, hablar hace 4 o 5 años del entorno VICA, este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, y uno empezó a repetirlo porque le gustaba el concepto, y la pregunta es, ¿esto que estamos viviendo tiene que ver con este entorno de volatilidad, incertidumbre, tan complejo y tan ambiguo donde no sabemos qué es qué? eh, sí, yo creo que sí. En realidad es un concepto de un profesor del ejército estadounidense para cuando capacitaba a los soldados que iban a la guerra, ¿no? Justamente esos son los 4 escenarios que podés encontrar en una guerra. Después se adaptó al mundo y se adapta a la vida, se adapta, o sea, uno puede eh, hoy en día vincularlo con un montón de, de actividades, ¿no? La pandemia es un macro VICA, pero también tenemos VICA en la empresa, VICA en el área, VICA en nuestras tareas, ¿no? Hay un montón de cosas
que dejan de tener esa linealidad de causa-efecto que encontrábamos antes. Y es parte de lo que nos toca vivir. Sí. Algo estuvimos charlando el otro día de esto de tener que asirnos, ¿no? O sea, de agarrarnos de conceptos como para poder explicar las cosas, y el concepto ahora de la nueva modernidad. Estamos ensañados con la nueva modernidad, y la nueva modernidad no la conoce nadie, porque es una foto futura, y estamos todos pensando en esa nueva modernidad. Yo digo, muchachos, más que nueva modernidad, pensemos en la nueva realidad, que es lo que tenemos que transitar ahora, ¿no? Pero Antes de ir a la son modernidad, antes de ir a la modernidad y a la realidad, ¿por qué hablamos ahora de este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo? ¿Qué cambia y por qué lo lleva el ejército a su trabajo y por qué lo traemos nosotros al nuestro? Y ahí sí empalmemos con la modernidad, realidad nueva, nueva normalidad, como queramos llamarla. Mira, yo lo escuché a Jorge Forteza, leí un artículo de él, de un trabajo que hizo para KPMG, en el año 2013, mencionar esto por primera vez. Justo en ese 2013 teníamos el Congreso de Zona Oeste, de CREA, y lo llevamos ahí al concepto. En realidad no hace más ni menos que es una síntesis del impacto tecnológico, de la velocidad de cambio y de la necesidad de sumar nuevas competencias para ir atrás de ese cambio tecnológico y de ese impacto tecnológico y de esa velocidad de cambio. Eso es básicamente lo que nos está pasando. Lo que pasa que cuando vos te pones a pensar en la cantidad de eventos que están ocurriendo, ¿no? Es como que ya llega un momento en donde no te alcanza el tiempo para terminar de entender algo, que ese algo desaparece. Y el otro día, charlando sobre eso, me puse a pensar y escribí puntualmente lo que le pasó a Japón. Japón tuvo en el 2008 la crisis financiera global, en el 2011 un tsunami que repercutió después en una crisis nuclear, porque se rompieron las bases nucleares, y ahora el COVID-19, ¿no? Y lo que es lineal en ese caso es que ninguno de los 4 casos fueron iguales, y que en ningún caso una empresa o una persona se puede preparar justamente para, no para transitar una pandemia, pero esta volatilidad o este VICA está manifestado en que todas estas situaciones son distintas. Se rompen los planes, las soluciones que teníamos antes no sirven para estos nuevos problemas, entonces eso es lo que genera muchísimo más efervescencia en estas cosas, ¿no? Y bueno, cuando uno se pone a pensar que esto, pobres japoneses, les pasó en 10 años, ¿no? En menos de 10 años o 12 años le pasó todo esto, cuando uno lo mira en retrospectiva, se da cuenta que también en muchas cuestiones de empresa, en cuestiones personales, uno tiene cada vez eventos más cercanos en el tiempo que nos generan esta situación VICA, ¿no? Lo nombraste para los Digo, países. Dale, Juaco. no, con esto del VICA, como cuando pensamos un poco la tecnología y las personas, nosotros aprendemos de forma lineal o consecutiva, Uh-huh. y la tecnología es exponencial, así que imagínate la brecha que día a día se va construyendo, no la vamos a alcanzar nunca. Ahora, ¿cuáles son las habilidades que tenemos nosotros que tener como organizaciones, como equipo de trabajo, para poder ir gestionando este cambio continuo? Este ejemplo, el caso de Japón, en transcurso de 10 años le pasó capaz más de los últimos 100 años. Sí, Como sí. evento cambió el orden. Entonces, volviendo a esto que vos hablás de que el entorno VICA sale del ejército, nosotros con Fede lo que vimos en el Silicon Valley, que hay mucha analogía entre cómo están pensadas los startups con relación a las empresas, o el ejército, el US Army, con relación a los Navy SEALs. Son los Uh-huh. famosos comandos marinos que hacen generalmente actividades más de terrorismo, porque la batalla es el terrorismo, que la guerra como la concebimos nosotros
normalmente, ¿no? Es decir, dos bandos, dos uniformes distintos sobre una bandera, y Estados Unidos se dio cuenta que las guerras principalmente de Irak y todas las que tuvo en Medio Oriente, la lógica era distinta. Entonces, su base en realidad no fue más táctica, sino es cómo armar equipos de trabajo que puedan aprender y desaprender, porque muchos de esos equipos, cuando iban a cumplir las misiones, la realidad es que cuando iban a patear una puerta no sabían que había del otro lado, su enemigo ya no era en el mismo orden que antes. Entonces, la base del aprendizaje es cómo formar el equipo y trabajar sobre la confianza del equipo. Es una de las herramientas, ¿no?, de poder gestionar este entorno VICA. ¿Cómo lo ves vos? Sí, bueno, A sí, las Fede. aperturas les pregunto a los dos, que han visto distintos sectores, no solo el agro, ¿cuáles son los factores? Porque en este entorno claramente hay gente que se adapta más rápido que otra. Hay países que se adaptan más rápido y dentro de los países empresas que se adaptan más rápido. ¿Cuáles son los factores comunes que ven en aquellos que logran adaptarse a este entorno incierto? Bueno, primero es gente que entendió que, o sea, que no ve los desafíos como miopías. O sea, el miope es el que sigue viendo el mundo lineal, ¿no? Un poco lo que decía Fede, y eso primero acepta que se rompió la linealidad del mundo, pero también con la suficiente cordura de no pensar en utopías que nunca llegan, ¿no? Entonces es como que uno naufraga entre la miopía y la utopía, algunas veces desde las distopías, ¿no?, que son reactivas, o desde las protopías, que son más proactivas, pero el primer punto es ese, es entender que esto es casi, te diría, una cuestión más mental de aceptación. O sea, la aceptación es el primer paso en cualquier proceso de cambio, y de alguna forma hay que llegar a ese punto. Entonces, cuando uno está convencido de que la situación es esta, es mucho más fácil poder pararse en esta situación. Ese es el primer punto. Y después, competencias, creo que están bastante planteadas en lo que son las competencias del siglo XXI, en las nuevas formas de vincularse con la información, de las nuevas formas de trabajo, de las nuevas formas de vivir el mundo, ¿no? La creatividad, la innovación, el pensamiento crítico. Pero está bueno, son cosas que, o sea, son cosas que hay que entrenarlas. No es que de un día para otro uno dice, bueno, ahora voy a ser más crítico pensando, porque la cabeza no responde así, ¿no? Entonces, es como que la vida dejó de ser un taller para pasar a ser un entrenamiento. Hoy en día no alcanza con el taller, hay que meterle garra, horas, lo que yo llamo la maduración lenta, ¿no? Difícilmente vos puedas aprender algo si no le dedicas tiempo a entrenar. Entonces después dice, oh, mira, es fácil, sí, es fácil, después las cosas surgen, pero porque vos le dedicaste un montón de tiempo, o le dedicas un montón de tiempo a estar pensando en eso, ¿no? No es que esos flashes de las grandes ideas surgen de cuando nos cebamos un mate, surgen porque uno le dedica un montón de tiempo a un tema en donde por algún orden de la vida las neuronas se conectaron y terminaron generando esa idea que va contra lo que vos estabas trabajando. Pasa por ahí, y pasa mucho también me parece, por la innovación en las organizaciones, que es generar estos ambientes para que esto ocurra. Es como que hoy en día el pensamiento de diseño, o el diseño estratégico, que tiene más que ver con posibilidades, con entrenar estas cosas, ¿no? Con tratar de buscar y seguir hurgando en los problemas más allá de las soluciones, de no simplificar la realidad, de no querer responder muchas preguntas con una sola respuesta. El diseño estratégico tiene que complementar sí o sí el planeamiento estratégico. Si no, fijémonos lo que hizo el COVID-19, y yo le pregunto a todos, ¿a dónde fue a parar la visión a 10 años de estas empresas? No solamente de la de 10 años, ¿a dónde fueron a parar los objetivos de este año? ¿No? Entonces, es como que simplificamos la realidad
y vamos atrás tratando de lograr esa probabilidad que ponemos de crecer un 5%, de mejorar un 20%, y no analizamos la cantidad de posibilidades que hay para llegar a ese punto. Entonces, vuelvo a repetir, va a ser muy difícil que podamos planificar nuestras empresas para pasar por una pandemia. Pero hay empresas que entran mejor a la pandemia que otras, y eso no hay duda. Acá está la lógica de, como vos planteabas recién, de, nosotros llamamos la cultura del siglo XX contra la del XXI, que es una acumular conocimiento, y antes, al tener el conocimiento, tenías muchas respuestas en esa caja. Hoy, como esto es totalmente cambiante, lo que tenés que tener es, decías vos, entrenar que las habilidades. Sí. Ya no pasa más por el saber hacer, sino por gestionar el entorno. Y esto está muy relacionado, ¿viste? Con Les el hago una coaching. pregunta a los dos con esto, porque lo veo, me lo explican en un banco y lo entiendo perfecto, me lo explican en un supermercado y lo entiendo perfecto. Ahora, hablamos de la producción primaria, hablamos de la mayoría de las personas que están en este Zoom, y en el fondo seguimos cosechando igual, estamos planificando el año que viene igual, estamos comprando insumos igual, los problemas que tenemos son los mismos. ¿Cómo se da este cambio de entorno en el resto de la economía, en el sector donde estamos trabajando? A mí me parece que hay un montón de espacios de mejora en las empresas. O sea, bueno, como producción primaria, nuestra estrategia central es liderazgo en costos. Es esa. O maximización de beneficios, ¿no? O contribución marginal. Para mí hay un montón todavía para trabajar en esos puntos. Y algunas cosas las hacen las tecnologías duras. Yo quiero contar un concepto de Torniaski, y siempre que lo cuento es como que digo, le digo a todos, encontré la mejor definición de tecnología, y a partir de esa definición de tecnología es como que me emociona decirla, ¿no? Y cuando la digo todos me dicen, esto es tecnología para vos, ¿no? Entonces yo espero que todos los que escuchan digan, ¡oh, qué bárbaro el concepto! Pero Torniaski dice que tecnología son equipos y herramientas, pero también métodos y técnicas que amplían la capacidad humana, ¿no? Y yo creo que el agro, en lo que son equipos y herramientas, o sea, tecnologías duras, es punta de lanza o bala de plata, y tenemos muchísimo para las tecnologías blandas. Muchísimo para avanzar en tecnologías blandas. Muchísimo para avanzar en temas de gestión de equipos, muchísimo para avanzar en espacios de innovación adentro de las empresas, muchísimo para avanzar en procesos administrativos, ni que hablar en gestión de información. Me parece que ahí es donde todavía hay muchísimo para mejorar, en esa innovación. Después la tecnología dura te puede dar respuesta o no a esa innovación organizacional primaria, ¿no? Pero ahí es donde yo creo que hay mucho para husmear, en lo profesional, en la formación de líderes, por ejemplo, en cómo generar ambientes en donde cada uno pueda ser artífice de la mejora de su tarea, que es la innovación, o la mejora continua. Ahí, Fede, me parece que hay muchísimo para ahondar todavía. Diego, ahí cuando vos hablas de lo blando, y creo que es una oportunidad, una de las características que vemos entre el mundo del siglo XX con el mundo, la nueva era digital, más de la que cambian culturas, vemos que un salto que se da en una empresa es, y más agropecuaria, es dejar de hablar de rutinas de trabajo a empezar a identificar como procesos de trabajo. Y con esto que vos hablabas del proceso, todo está muy relacionado a lo soft, ¿no? Es decir, el proceso, poder describirlo, que tenés un proveedor y un cliente del proceso, vos vas a recibir algo, vas a generarle valor y vas a entregar algo. Eso que estás entregando, que sea el proceso de siembra, cosecha, monitoreo, tiene un KPI, es decir, ¿cuál es el indicador clave? ¿Qué es lo que te va a ayudar a desarrollar después? Una vez que empieces a poder medir, generar una cultura de mejora continua. Si empezás a medir, puedes empezar a mejorar. Y acá también se da muy,
muy linkeado con lo que vos hablás como el gran desafío, que es la gestión de información. Si no medimos, no podemos gestionar información, no podemos priorizar. ¿Cuál es el proceso clave de tu negocio? Sabemos que sembrar es mucho más importante que capaz que a otro tipo de tareas. Entonces, ¿qué impacto tienen nuestras actividades? Y ahí es donde yo veo que muchas empresas están en la discusión de qué tecnología, pero no qué soft o qué equipos van a recibir esa tecnología, sobre qué procesos, y ahí empieza todo el Sí, desmadre. es así, es así. Y yo el otro día dije algo que Fede me dijo, me miró con cara rara. Digo, en estas situaciones caóticas, porque esto que estamos viviendo es un caos, la información es más importante que el conocimiento. Es así, porque la información me permite saber a dónde estoy parado y tomar decisiones hasta que estabilizo la empresa. Porque inclusive hay que desaprender para pasar estas situaciones caóticas a un escenario complejo, que es donde yo ya medianamente las puedo gestionar. Entonces, es lógico, o sea, tengo que tener información consistente, pero también sin información no genero conocimiento. Ahora, digo, dentro de esta esquema de datos, información y conocimiento, y saber que es un punto que ya se está trabajando también, o sea, en cómo transformar el conocimiento en sabiduría, hay muchas veces que tenemos problemas de toma de datos en las empresas de campo. La gestión del dato. ¿Quién lo gestiona? ¿Quién lo saca? Una cosa que lo tome una máquina y otra cosa que lo tenga que tomar una persona, ¿no? Entonces, cuando nos metemos ahí, decimos, bueno, siempre hay una variable que nos termina solucionando el problema, pero a esas cosas voy con el tema de habilidades blandas. ¿La gente realmente sabe por qué está tomando lo que está tomando? ¿Por qué toma ese dato? Me parece que esos son datos, ahí es donde se invierte un poco lo que Simon Sinek habla de su círculo de oro, ¿no? En donde invertimos la forma de pensar en las empresas y en vez de ir del viejo uso de el qué, el cómo y el por qué, ¿no? Primero explicar por qué tenemos que hacer lo que hacemos y después que cada uno tenga la libertad, cierta libertad para hacer las cosas. Si la gente no entiende el propósito de por qué hace lo que hace, es muy difícil que logremos que la gente haga lo que necesitamos que haga. Y ahí voy a un punto, o sea, no hay nada peor que tomar un dato, pasarlo y no saber para qué sirvió ese dato. Y eso Ahora, ocurre generalmente, ¿no? les planteo a los dos. Tenemos desafíos muy macro como cambio climático y vinculación con los consumidores que nos exigen información de cómo estamos produciendo sus materias primas. Y tenemos un montón de eficiencias para aprovechar manejando ambientes para ahorrar insumos justamente para contener o morigerar ese cambio climático o incluso trabajar positivamente. Y hablas de información, conocimiento, datos. Ahora, hace 20 años que se hace siembra directa, agricultura de precisión y casi en paralelo con la siembra directa. Y no sé cuántas empresas están trabajando en esto y por qué no es una práctica que esté adoptada masivamente a pesar de la cantidad de herramental que hay. Bueno, a ver, yo tuve la suerte de ser asesor CREA del CREA, donde en cierto modo fue uno de los CREA precursores de la ambientación y la agricultura de precisión como el Henderson Deró. Y la verdad que tenés que tener vocación, te tiene que gustar gestionar datos. Y tenés que, cuando vos te metés en un sistema de estos, en realidad lo que estás haciendo es generar más trabajo, generar, mayor cantidad de análisis, pero tenés mayor calidad en la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que pasaron dos cosas. Una, en primer momento se instaló, o sea, la herramienta fue más un fin que un medio, entonces se vendieron equipos y a la gente lo que se le generó fue un despiole más, ¿no? Yo me acuerdo, trabajando en una empresa grande, encontrar mapas de rendimiento que eran unos biblioratos así y no sabíamos qué hacer con eso, ¿no? Pero
las empresas avanzaban y vendían equipos de agricultura de precisión. Hubo empresas que dijeron, esto no sirve, lo dejo, y hubo empresas que innovaron y generaron puestos que eran analistas de mapa de rendimiento dentro de las empresas, ¿no? Y ahí tenés dos cosas. Algunos la tomaron a la tecnología, se subieron arriba del proceso y le encontraron sus beneficios, y otros los abandonaron. Ahora, cuando uno prueba una tecnología y la abandona, para volver a convencer a esa persona de que vuelva a pensar en esa tecnología, no partimos de 0, partimos de -10. ¿Sí? Porque ya tuvo una experiencia negativa con eso. Entonces, me parece que ahí es donde hay que trabajar fuerte con buenos argumentos, ¿no? De esto de la medición, de la captura del dato, del beneficio de tener el dato, del ahorro. Yo creo que hay un montón de beneficios en eso. Lo que pasa es que, bueno, genera más esfuerzo y uno realmente sabe cuánta agua pierde una canilla recién cuando le pone el tapón a la bañadera, ¿no? Y con esto quiero decir que hay muchos costos que son en forma de goteo, ¿sí? Entonces yo puedo tener una persona, puedo tener un montón de gastos ocultos que se van en un porcentaje de sueldo, en un porcentaje de gasoil, que se van en un porcentaje de amortización de maquinaria, pero si yo todos los días tengo que sacar un cheque y ponerlo, ¿no? Un cheque para pagar el análisis de los mapas de rendimiento, ese gasto lo estoy viendo y el otro gasto no lo estoy viendo. Entonces, ahí es donde uno dice, no, pero es carísimo esto. No, sí, pero por otro lado lo estás perdiendo, ¿no? Nada más que a uno lo perdés por gota, por goteo, y al otro lo tenés que pagar todo junto. Entonces, hay una serie de modelos mentales en los tomadores de decisiones que es muy difícil eso. Hay mucha gente que no se quiere complicar, que lo ve como una complicación. Y después, por otro lado, es porque no hay un sobreprecio. O sea, no hay un sobreprecio por hacer esto. Podés mejorar tu margen, ¿viste? Pero no. La primera pregunta es, ¿cuánta plata más voy a ganar? Bueno, hay un montón de beneficios en todo esto, sobre todo en la gente que maneja los procesos. Te genera mayor sentido de pertenencia, te genera menos rotación de gente. La gente está motivada, trabaja por proyectos, eso te genera otra adrenalina. ¿Viste? Hay un montón de intangibles atrás de estos proyectos que uno implementa adentro de las empresas que no son nada más que económicos. O que sí, terminan siendo económicos, pero muy difíciles de ponerle una real magnitud, ¿no? Sí. Me gustaría preguntarle a Joaco, porque Joaco tiene una capacidad de escucha mayor a la media, y estos últimos 6 meses, no sé, debe haber hablado, no sé el número, pero son muchas las empresas con las que estuvo conversando este tema de agricultura de precisión. ¿Por qué viste que falló y por qué, o qué oportunidad ve Joaco en la agricultura de precisión, en el contexto que hablábamos al principio? Yo te llevo ahora tengo la respuesta, pero yo trabajé hace casi 30 años cuando lanzamos Arnet, Telecom Internet, acá en Argentina, y armamos un modelo de franquicias. Y dentro de vendíamos el tema de dial-up, después vino banda ancha, y el mundo iba a ser e-commerce. Las empresas empezaron a comprar plataformas de e-commerce. En realidad el e-commerce todos empezamos a comprar en el mundo hace 5 años, donde Amazon empieza a crecer, Mercado Libre. Pasaron casi 25 años hasta que se adaptó. La tecnología estaba dispuesta, lo que no estaba era la cultura. No estaba la necesidad realmente, no latente, sino manifiesta de la gente. Y llevándolo digo entre comillas, el fracaso de la agricultura de precisión, es porque ponemos el carro delante del caballo. Creemos que la solución es tener una sembradora variable y en realidad es una herramienta, no es el fin de nada. Y cuando uno ve una empresa agropecuaria, y creo que muchos de los que a veces entramos en apuntar a poder transformar la empresa, lo primero que tenemos que ver es cambiar esto de rutina de trabajo a procesos. Definir cuáles son tus procesos clave de negocio, que puede ser la siembra, la cosecha, y
a partir de estos procesos claves es lo agronómico. ¿Cómo lo estandarizo? La segunda pregunta es, una vez que tengo estandarizado, tengo identificado el proceso, bueno, ahora, ¿quién lo maneja? Y ahí tengo que transformar la cultura, y es la oportunidad del intangible que cuenta Diego, que es cómo podés empezar a empoderar a la gente, que la gente tome decisiones en su lugar de trabajo, no solo para mejorar el proceso, sino también con información dura. Entonces, que te diga, mira, yo en realidad ajusté la sembradora porque vi esto en el mapeo y decía acá, listo. Entonces, salimos del masonómetro, pasamos de la opinión, a tener la información adecuada. Entonces, ¿cómo gestionás una cultura de toma de decisiones con información dura? Y esto va a empoderar a la gente, que creo que esto de tener un proyecto como invisible que pueda transformar esa cultura de toma de decisiones, hace que podamos trabajar de forma remota, pero no en Internet, sino el administrador pueda estar en Buenos Aires y el encargado del campo estar trabajando y tener alineado cómo es ese proceso de trabajo. Y último, cuando uno empieza a medir un proceso y empieza a identificar cómo lo puede mejorar, es donde tiene que introducir la tecnología, porque busca mayor productividad o bajar un ahorro. Y una de las cosas que yo identifiqué, sí. No, creo que justamente en ese bucle que hace la mejora continua, es donde entra la innovación, donde la gente tiene, es donde uno empieza a gestionar la innovación, donde empieza a buscar la tecnología, donde empieza a buscar el mejor proceso, donde empieza a desarrollar nuevos roles, nuevas competencias, todo dentro de un paraguas cultural que tiene la dificultad de no poder instalarse en forma jerárquica. O sea, por más que vos quieras tener una organización innovadora y vos seas una persona innovadora, como dueño de una empresa, y digas, mi empresa va a ser innovadora, no necesariamente va a ser innovadora. La cultura es totalmente, te diría que la gente algo pasa a ser cultural cuando se experimenta y después uno no se da cuenta que lo está haciendo. Cuando lo mete tan adentro de sus propias prácticas que no se da cuenta, ¿no? Entonces vos decís, che, pero qué barro, qué cultura innovadora. Uno no trabaja para la cultura innovadora. Lo que hace es tener conversaciones de innovación, generar los ámbitos, y después eso termina subiendo a la cultura como una cuestión casi te diría de capilaridad. No. Es muy difícil que en forma jerárquica, o sea, diciendo que un gerente general diga, esta empresa va a ser innovadora o esta empresa va a dedicarse a la mejora continua, esto ocurra. Entonces ahí es donde está la dificultad de los cambios culturales, que en realidad son cambios que se van dando en forma progresiva, pero son básicamente experienciales. La gente experimenta y lo va poniendo dentro de sus prácticas porque está totalmente convencido que es lo mejor que puede hacer. Después el resto es anecdótico. Si está la cultura o no está la cultura. ¿Qué pasa? Y esto yo soy bastante crítico con muchas publicaciones. Una cosa es que vos desarrolles una cultura de innovación con un método, ¿no? Que vos la desarrolles, y otra cosa totalmente distinta es cuando vos encontrás que una organización innova y la estudiás como un caso y le metés un método para estudiar ese caso, ¿no? O sea, la organización ya era innovadora, yo lo que estoy haciendo es estudiarla como un caso. Entonces digo, no, porque lo que hicieron fue esto, esto y esto, vos armás un modelo, que después cuando lo querés aplicar en otra organización, no funciona, ¿no? Entonces es un poco el huevo o la gallina. En mi experiencia, el tema cultural es hablar del tema que nosotros queremos instalar, o sea, que el tema de conversación esté en la empresa, de lo que queremos instalar, sea procesos, sea agricultura de precisión, sea gestión de información, sea Big Data, y automáticamente si eso la gente le encuentra utilidad o le genera la adrenalina porque lo gestiona como un proyecto, etcétera, etcétera, solito va a la cultura. Solito la Vos, Joaco, venís trabajando en esto de apoyar el uso de estas herramientas, pero basado en que la gente lo adopte. ¿Cómo trabajás esa implementación? Y principalmente con el proceso. Creo que lo primero que tenemos que hacer,
y es donde como empresa agropecuaria nos sentimos cómodos produciendo. Bueno, vamos a racionalizar el proceso de escribir las actividades claves, saber qué vamos a medir, y con esto de que vos decías, bueno, la escucha de las empresas y de las conversaciones, me di cuenta que hay muchas empresas que hacen las cosas porque las hacen, las rutinas, y no está la cultura del concepto del proceso. ¿Quién es mi proveedor? ¿Quién es mi cliente? ¿Qué tengo que medir? ¿Cuál es el atributo más valorado por mi cliente? Capaz que yo como comprador de semillas en mi empresa le tengo que entregar al ingeniero agrónomo o al contratista las semillas. Bueno, cuándo las necesita, cómo las necesita. La única variable no es el precio. Y, y esto de identificar la salida del proceso es, el atributo más valorado puede ser por calidad, costo o productividad, pero no valorado por mí, sino valorado por el que recibe el eslabón del proceso. Cuando empezamos a identificar esto, que es poder medir, podemos empezar a traccionar la cultura, que es generar espacios. Y nosotros cuando pensamos en una metodología, y lo que hoy estamos trabajando, tratamos de hacer un crecimiento dentro de la empresa sostenido sobre 4 pilares. Uno, identificar que lo primero que tenemos que estar conversando son los procesos. Número 2, la persona que maneja ese proceso. Número 3, cuál es el equipo que está relacionado con ese proceso. Porque pensar que el 70% de las empresas agropecuarias, sus equipos son externos. Contador, contratista, asesor. Entonces, más que nunca tenemos que estar alineando con ese equipo. Y la última pata es la tecnología. Y tratar de ir madurando con esos 4 pilares de forma sostenida. Para eso, apuntamos a que cuando arrancamos, primero de poder definir las metas con la empresa, ¿qué queremos lograr a través de este proceso de agricultura de precisión? Digitalizar los mapas, empoderar a la gente, hacer una transferencia de conocimiento, poder darle consistencia a mis procesos, caracterizar los lotes. Bueno, cuando están las 3 metas, lo que hacemos es hacer un lanzamiento que apunte a la capacitación y a la sensibilización de toda la organización, porque por más que suceda en el lote, las áreas contables y un montón de otras áreas de la empresa terminan de alguna forma teniendo impacto. Entonces hay que sensibilizar y capacitar. Y después empezar a generar rutinas de reuniones con esta metodología que yo decía, todas las reuniones tienen que tener la información dura. ¿Qué es la información dura? Los mapas. Los mapas y qué es lo que vamos definiendo de cada ambiente. Y en esa reunión aparece el mapa, vemos la situación, con esa información se toma una decisión y se alinea una acción. A los 15 días volvemos a ver si esa acción, cómo impactó, qué nueva información tenemos arriba del escritorio, qué decidimos y qué ejecutamos. Eso en el transcurso de una campaña empieza a transformar la empresa. Y es ahí donde lo que uno empieza a medirles esas acciones, se da cuenta cómo aumenta la productividad o baja el costo en función de qué tecnología hay que introducir. Y esto, más allá de la metodología, se soporta con un equipo multidisciplinario. No existe más una persona que tenga la visión de todo o la verdad de todo. Entonces, con diferentes sombreritos, que uno mire el lote, otro asegure que esté la metodología, otro que sea la pata digital, porque la verdad que hay que tener una expertise para poder gestionar todas estas capas de información, y no todo lo podemos tener dentro de la organización, entonces hay que ir haciendo acompañar este proceso de transferencia. Y la cuarta persona que en el equipo está, y para mí es clave, es el abanderado dentro de la empresa. ¿Quién es el abanderado dentro de la empresa? ¿Quién es la persona dentro de esa organización o dentro de la empresa agropecuaria que vamos a ir empoderando con toda esta metodología, que va a ir recibiendo parte del conocimiento de esta toma de decisiones? Y de esta forma es la persona que también tiene la lectura de cómo es la cultura, cómo se hacen las cosas dentro de esa organización, y la que nos va a ir ayudando de a poquito a ir desaprendiendo y volviendo a aprender. Pero ese es un poco el método del cual hoy pudimos diseñar y está dando resultados, pero foco en las actividades claves o los procesos.
Diego, tengo una pregunta, porque esto lo escucho y a veces uno dice, bueno, esto es, no sé, para Adecco, para las empresas grandotas. ¿Es solamente para los grandes? ¿Es para los grandes y medianos? ¿Es para cualquiera? A ver, uno siempre tiene dos opciones, o lo compra o lo hace, ¿no? Esas son las opciones. Y podemos decir que eso es blanco o negro. Y en el medio tenemos un montón de grises. Entonces, siempre traigo, cuando me preguntan estas cosas, siempre traigo el ejemplo de mi primer cliente, que era un productor mediano a chico, que me sentó un día y me dijo, yo quiero tener una empresa maqueta. Digo, ¿qué significa una empresa maqueta? Mi empresa es chiquitita, pero quiero que tenga todo lo que tienen las grandes, ¿no? Y a partir de ahí uno empieza a pensarlo. Así fue mi primer desafío como freelancer. Eh, entonces, dentro de esas opciones de la innovación abierta, ¿por qué? A ver, ¿por qué podemos contratar un estudio contable externo y no nos animamos a otras cuestiones, ¿no? Entonces, si no me da para tener un contador adentro de la empresa, contrato un estudio externo. ¿Y por qué nos cuesta tanto en otras cosas? En la parte de producción, ¿por qué nos cuesta? Con los contratistas sí está bien, pero después cuando queremos empezar a meter más uña en temas de información, etcétera, es como que la información es una fuente de poder totalmente irreal. Hoy en día la información está democratizada, entonces es como cuando alguien dice, yo te paso mis datos para que vos compares la gestión, pero no pongas mi nombre, tengo miedo que me caiga la FIP. La FIP no te va a caer por eso. O sea, uno cree, bajo ese sentido, uno no tendría jamás los bancos. O sea, ¿cómo hago yo para tener todos los bancos manejándolos desde el... No, mis datos no los muestro. No quiero saber cuáles son los retiros porque a ver si la FIP me llega. No, entonces, me parece como que el tema de información tiene mucho de poder. De poder. El que tiene la información es poderoso. Lo que pasa es que, bueno, hoy en día la información está democratizada. Me parece por un lado eso, o sea, creo que todas las empresas tienen que hacerlo justamente. Lo que le parece caro a una empresa chica es que tiene que poner el cheque todos los meses del set de asesores o externos que lo hacen, mientras que en una empresa grande eso entra dentro de sueldos, ¿no? Dentro de indirectos, dentro de combustibles, etcétera, y queda medio enmascarado, ¿no? Entonces, es como que... Mira, yo hice una vez tenía un miembro CREA que tenía todo tercerizado. Todo, absolutamente todo tercerizado. Lo único que tenía era un encargado que le cuidaba el campo. Después, los bolsones. Hacía todo tercerizado. Primero, estaba por arriba de la media de los resultados agronómicos y era mucho más eficiente manejando su estructura y su administración que todo lo que la tenían por administración. Ahora, para el resto de los empresarios era un loco, ¿sí? Que no tenía nadie en el campo y que se pasaba todo el día jugando al golf. Bueno, cada uno elige si lo compra o lo hace. Me parece que eso es una decisión estratégica. Ahora, vos sabés que cuando lo compras por ahí estás dentro de un esquema de mayores costos, que lo podemos discutir, y cuando vos lo hacés tenés que desarrollar mejores sistemas de control. Ahora, cuando yo tuve la suerte de trabajar en Cresta Roja, por ejemplo, que integraba desde los huevos de las abuelas hasta los centros de distribución. O sea, estaban las gallinas abuelas, las gallinas madres, los pollitos bebés, la planta de alimento balanceado, los galpones, etc. Bueno, Cresta Roja en muchos casos no era el más eficiente generando ni el alimento más barato, ni los pollitos bebés, ni nada. O sea, había empresas que producían pollitos bebés que eran más eficientes en el precio por pollito obtenido. Ahora, lo que tenía Cresta Roja clarísimo era que ellos querían tener control de punta a punta. Porque si yo tenía todo mi circo armado para vender tantos pollos en los supermercados y mi proveedor me decía, che, discúlpame, este mes no te mando pollitos, ¿no? Se le destruía todo el negocio. Entonces, bueno, son decisiones que uno toma de si se integra, ¿no? O si se coordina.
son dos cosas totalmente distintas. ¿Me integro yo o me coordino con distintas personas? Pasa por ese lado. Me parece que son decisiones y mucho tiene que ver básicamente con modelos mentales de toma de decisión. Y en otros casos, con no poseer buena información para tomar esas decisiones. Diego, Me Parece que gustaría, va por ahí. no sé, Juanjo, si tenés una línea y después me gustaría ver el juego de las preguntas. vale, no, solo como reforzando lo de Diego, que creo que en comprar o hacerlo, hay un montón de costos ocultos que a veces como uno no los mide, no los identifica. Pero la oportunidad que yo veo en comprarlo es en poder de a poco empezar a vivenciarlo, a aprender, a transferir, que cosa que cuando yo lo empiezo a hacer sin tener ese proceso de transferencia, o ese asesor, o tener la experiencia con ese producto o servicio, la línea a madurar es un costo oculto alto. Entonces, por algo hay un tipo que tiene expertise en hacerlo. Después Sí, capaz que puedo salir a hacerlo. no, el otro día, justamente me parece que la especialización a la larga termina paga. Yo soy pagador de especialización. Y el otro día leí una frase que me parecía muy interesante que decía que uno tiene que especializarse en alto grado para poder diversificarse como consumidor. Esto significa, si vos te haces un especialista en un tema que realmente te pagan, va a poder darte una vida de la gran 7. Eso es diversificarse como consumidor, ¿no? Entonces es como que hay que romper con esos grados de especialización. Por otro lado, me quedé enganchado, Joaco, con lo que habías comentado antes. La gestión por procesos tiene un montón de valor agregado en la vinculación de las personas, en los consensos, en los compromisos. Yo trabajando para un tambo, el tambo era el mejor dando de comer, el mejor ordeñando, el mejor sacando celo, etcétera, etcétera, etcétera. No entendíamos por qué la leche era de mala calidad. O sea, siempre castigaban la calidad de la leche. Cuando empezamos a indagar, resulta que el camión que retiraba la leche del tambo pasaba a las 4 de la mañana y el tambero no se levantaba a entregarle la leche. Entonces los del camión, en vez de sacar muchas veces la muestra dentro del termo, la sacaban de la manguera del camión y estaba contaminada. Vos fijate cómo este muchacho perjudicaba a todo el resto que se rompían el lomo por hacerlo, ¿no? Entonces, por hacer bien las cosas. Entonces, se empiezan a tejer acuerdos y esos acuerdos son consensuados, porque nos ponemos de acuerdo de ir para allá, vamos, y cuando consensuamos o cuando acordamos, no hay motivo para no cumplir con ese acuerdo, porque lo establecimos entre nosotros, ¿no? Entonces me parece que trae un montón de valor agregado en las relaciones humanas, en estas, como te diría, de comunidades de querer ir por más, ¿no? De mejora continua que en otras situaciones no ocurren. Entonces, y son para mí la base para poder innovar. Si vos no sabés cómo se hace el proceso, difícilmente puedas encontrar cuáles son las etapas en donde podés innovar. Parece como que hay muchísimo de valor ahí. Gracias, chicos. Bueno, paso a las preguntas.